Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de termodinámica. En esta ocasión nos toca hablar sobre la capacidad calorífica. ¿Qué rayos es esta cosa que llamamos capacidad calorífica? Antes de revisar eso en detalle, primero vamos a repasar un poco el concepto de calor. El calor, decimos, es energía en tránsito, de forma análoga a como lo es el trabajo. ¿Qué significa esto? Cuando tú haces trabajo sobre un cuerpo, lo que haces es gastar cierta cantidad de energía para cambiar algún estado, su estado de posición, su estado de movimiento, puede cambiar su forma, lo coges, lo estiras, no sé, algo le pasa, está cambiando. Con el calor pasa algo similar. No es que yo venga y le agregue calor, como quien dice, le echo agua a le echo una tacita de calor, ¿no es cierto? No se puede. No voy a llenar esta taza con calor, sino que es energía en tránsito. Le estoy agregando cierta cantidad de energía y este está manifestándose como un cambio de temperatura. Cuando se deja de agregar esa energía, ya se deja de agregar calor. Ahora, con el tema del calor hay algunos problemas. El problema está más bien en la terminología, en la forma que se utiliza en el lenguaje. Ocurre que en la antigüedad, cuando se empezó a investigar el tema del calor, se creía que el calor era una especie de sustancia, el calórico que le decían. Hoy sabemos que tal cosa no existe, pero eso es lo que ahí se mantiene en el uso del lenguaje. Uno dice, le vamos a agregar calor al sistema. No es como cuando uno dice, le vamos a agregar trabajo. Si uno dice, vamos a agregarle trabajo, suena raro. Pero si uno dice, vamos a agregar calor, suena casi natural. Pero tenemos que tener ese cuidado. No se le puede agregar calor a las cosas. El calor no es una sustancia que se agrega, ¿no es cierto? Como echándole una tacita de calor. Es energía en tránsito, igual que el trabajo. Y aquí es donde aparece la capacidad calorífica. De forma análoga a como el trabajo cambia el estado de movimiento, el estado del sistema, el calor va a producir un cambio en la temperatura. Entonces, si uno se pregunta, ¿qué flujo de calor produce tal flujo de temperatura? Ahí nos vamos a encontrar con la capacidad calorífica. Y eso es lo que vamos a revisar en esta clase. Como siempre, todos los detalles los puedes encontrar abajo ahí en la descripción. Hay un enlace que te va a llevar a mi página web. Ahí vas a encontrar todo ordenadito. Y si este video te ayuda a entender todas estas cosas y eres feliz, ahí le puedes dejar un like, una suscripción, una compartida y todas esas cosas circunvirumbicas del YouTube. Y si por el contrario no entendís ni una cuestión, ahí me escribes y te responderé. Eso, ahora vamos a la pizarra a ver todas estas cosas. Para iniciar el estudio sobre la capacidad calorífica se hace la siguiente pregunta. ¿Cuánto calor se debe agregar a un objeto para que eleve su temperatura en delta T, por ejemplo? Para responder esta pregunta decimos lo siguiente. La cantidad de calor de Q va a ser igual a una magnitud C por dt. Acá lo hemos planteado en forma diferencial, pero también se puede plantear en forma de variaciones. La variación de calor Q será igual a C delta T. Esta es la formulación diferencial. Esto trae implícita la siguiente definición, que la capacidad calorífica, este C es lo que llamamos capacidad calorífica, se define de la siguiente forma, como la variación del calor con respecto a la temperatura. Acá tenemos que recordar que no se está aquí, mientras recordemos que esto nos habla de cuánto calor se necesita para elevar el cuerpo en una cierta temperatura, vamos a estar a salvo. Ahora, como se puede inferir a partir de esto, la capacidad calorífica tiene unidades de joules sobre Kelvin. Las temperaturas acá se miden en Kelvin. Ahora, cuando se habla de capacidad calorífica, existe la posibilidad de que se dé en dos presentaciones. Hay distintos tipos de capacidades caloríficas. Está la usual, que es la que acabamos de ver, y la otra la que llamamos específica. La capacidad calorífica específica se representa con letra minúscula y esta cosa es la capacidad calórica del cuerpo dividido la materia, la masa. Ahora, esta a su vez también se puede dar de dos presentaciones. Una es esta, la que acabamos de ver, y está la específica molar. En vez de estar dividido por la materia, la cantidad de masa, esta cosa está dividida por la cantidad de moles. Esta es la capacidad específica molar. Capacidad específica molar. Esta es simplemente capacidad específica. Las capacidades específicas siempre se representan con minúsculas y las que son extensivas, las que no es específica, con mayúsculas. Para entender esto mejor, veamos un pequeño ejemplo. El ejemplo que vamos a revisar es este que acabo de copiar acá.
Dice así: la capacidad calorífica específica del agua a temperatura ambiente de 26 grados Celsius es esto de acá. C igual a 4181 joules sobre kilogramos Kelvin. A partir de esto calcule lo siguiente: la energía necesaria para aumentar la temperatura de 2 kilogramos de agua en 14 grados Celsius, la capacidad calorífica de 3 litros de agua y la capacidad calorífica específica molar del agua. Vamos a ver cómo se resuelven estas cosas. Entonces, esto se hace de la siguiente forma. Pon aquí solución. La parte A dice: la energía necesaria para aumentar la temperatura de 2 kilogramos de agua en 14 grados Celsius. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a razonar un poco. Tenemos que la capacidad específica es igual a la capacidad dividido por la masa. De aquí tenemos que... espera, aquí escribí mal, ese es calor. Capacidad dividido masa. Ahí sí. A partir de esto tenemos que la masa por la capacidad es igual a la capacidad... Esa es la capacidad específica, ¿cierto? Es igual a la capacidad usual. Y nosotros sabemos que esta cosa es variación de calor con respecto a la temperatura. Pero nosotros vamos a considerar variaciones discretas. No vamos a considerar la derivada, la variación continua, porque nos dan una variación de 14 grados. Entonces, delta Q, delta T. Vamos a considerar esta cuestión. A partir de esto, tenemos lo siguiente. La variación de calor va a ser igual a MC delta T. La masa la tenemos, son 2 kilogramos de agua. Vamos a escribir acá. Masa igual a 2 kilogramos. La capacidad calorífica está acá, 4181. T es igual a 4181 joules sobre kilogramos Kelvin. Y la variación de temperatura es igual a 14 grados. Ahora acá hay un detalle, que aquí es un detalle menor. Si dibujamos las escalas termométricas y colocamos acá el 0 de la escala Celsius, y a este le va a corresponder 273,15 en la escala Kelvin. La gracia que hay entre la Celsius y la Kelvin es que el tamaño de las separaciones entre los grados es la misma. Si subo un grado acá, acá voy a subir uno también, 274,15. De aquí subo 15 espacios, o 14 o 20, supongamos que subo 14. De acá a acá, a la misma altura, también voy a subir 14 espacios. Por eso, si tengo una diferencia de 14 grados Celsius, también voy a tener una diferencia de 14 grados Kelvin. Así que la temperatura, la variación de la temperatura es 14 Kelvin. Reemplazando estas cosas aquí, vamos a tener que la energía gastada en forma de calor va a ser igual a la masa, que son los 2 kilogramos, por la capacidad calorífica, 4181 joules sobre kilogramos Kelvin, por la variación de temperatura, que son 14 Kelvin. Aquí te das cuenta que los Kelvin se matan, los kilogramos también. Lo mata al revés. El Kelvin mata a Kelvin y kilogramos mata a kilogramos. Ahí sí. Y si ahora sacamos las cuentas, tenemos 2 por 4181 por 14. Esa cosa da 117.068 joules. Esta es la energía que se ha gastado en forma de calor para elevar la temperatura en 14 grados. A los 2 kilogramos de agua. Nótese que si la temperatura desde ahí en adelante es constante, entonces el calor se hace cero, porque la temperatura no está variando, no está cambiando el sistema. Esta cosa funciona igual que el trabajo. El calor aparece cuando hay variación de temperatura, cuando el sistema está cambiando. Si el sistema deja de cambiar, ya no hay calor. De igual forma que cuando está un cuerpo en reposo en el suelo y le aplicas una fuerza, es cuando aparece el trabajo, el F delta R. Si ya no aplicas fuerza, ya no hay trabajo. No es que el trabajo se está almacenando aquí en el cuerpo, sino es energía que se está gastando para cambiar el estado de este cuerpo. Bien, veamos la parte B, que dice B, la capacidad calorífica de 3 litros de agua. Bueno, aquí nosotros sabemos que la densidad del agua, H2O, esta cuestión es exactamente 1 kilogramo por litro, que es lo mismo que 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, como tenemos 3 litros de agua, sí, son 3 litros, entonces tenemos 3 kilogramos. Como el volumen es igual a 3 litros, esto implica una masa de 3 kilogramos. Entonces nos pide la capacidad calorífica de esa cuestión. Nosotros ya sabemos que la capacidad calorífica específica es la capacidad calorífica usual dividido la masa. Y esto implica que la capacidad calorífica usual es masa por la capacidad específica. La masa ya la sabemos, son 3 kilogramos. Y la específica, la capacidad calorífica específica, la tenemos acá, 4181. 4181 joules sobre kilogramos Kelvin. Entonces los kilogramos se matan. Hacemos 4181 por 3. Esta cosa da 12.543. Y ahí está listo. Esta cosa está en joules sobre Kelvin. Y ahí tenemos calculada la capacidad calorífica de esos 3 litros de agua. Veamos ahora la tercera parte de este ejercicio. Dice la parte C, la capacidad calorífica específica molar del agua. Parte C, ¿cómo calculamos la capacidad calorífica molar? Esta cosa, la molar, es igual a la masa molar por la capacidad específica calorífica, ¿cierto?
Necesitamos conocer la masa molar del agua. El agua, H2O, está compuesto de 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Este tiene número másico 16, este 1 y este 1. Esto lo puedes corroborar en la tabla periódica. Entonces, a partir de esto, vas a deducir 16 más 1 más 1 son 18. La masa molar del agua va a ser 18 gramos por mol. Y la capacidad calorífica la tenía de antes por acá. Aquí está. Esto lo voy a copiar. Esa cuestión me la llevo para abajo. Ya, tengo toda esa información. Entonces, de aquí tengo que la capacidad específica molar del agua va a ser igual a la capacidad, a la masa molar. Vamos a poner primero la masa molar del agua por la capacidad específica calorífica, ¿no es cierto? Y esta cuestión queda, esto lo va a pasar a kilogramos. Esto es lo mismo que 0,018 kilogramos por mol. Entonces voy a colocar eso, 0,018 kilogramos por mol. Y esto lo multiplico por la capacidad calorífica específica, que son 4181 joules sobre kilogramos Kelvin. Entonces, a partir de esto, vas a notar que se te van a ir los kilogramos y todo lo demás se queda. Si uno hace el producto, te va a quedar 4181 por 0,018. Esa cosa da 75,258. Y esta cosa te queda en joules sobre mol Kelvin. Y aquí hay una cosa importante a decir sobre las unidades. Sobre esto, nunca escribas Kelvin por mol, porque esto se te va a confundir con kilomol. Puede ocurrir esa confusión. Siempre aquí escribir mol Kelvin, así no hay posibilidad de cometer ese error. ¿Sí? Te pueden cambiar todas las unidades por eso. Es mejor así, en ese orden. Ya está resuelto el ejercicio. Hemos visto lo que pasa cuando le agregamos calor, ¿no es cierto?, al agua. Cuando le agregamos calor al agua, este desgraciado aumenta su temperatura, pero no parece que haya cambiado otra cosa. ¿Qué pasa si lo hacemos con gases? Cuando agregamos calor a un sistema de gas, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la temperatura, pero esta cosa, como es un gas, va a satisfacer la ecuación de los gases. Y si yo cambio la temperatura, va a cambiar la presión o el volumen, y no va a ser tan simple como ocurría aquí con los líquidos. Cosa similar pasa con los sólidos. Los sólidos, cuando le aumenta la temperatura, igual se dilatan, pero no es tanto, no es tan extremo como los gases. Así que aquí es necesario explorar un poco el tema de la capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante. ¿Por qué no a temperatura constante? Porque si la temperatura es constante, entonces no hay calor. Bueno, ya está listo. Por eso a presión constante y a volumen constante. Entonces, cuando pensamos en gases, nos encontramos con una complicación adicional, que es la que explicaba recién. Si le meto calor, este desgraciado se va o a presurizar, va a aumentar la presión o va a aumentar su volumen. Así que queremos resolver esa complicación. Queremos calcular la capacidad calorífica, pero evadiendo un poco esto. ¿Cómo evadimos eso? Tenemos dos situaciones posibles. La situación 1 consiste en colocar el gas en una caja sellada, ¿cierto? Aquí está el gas, la caja está sellada y acá le ponemos una fuente de calor. Entonces, a medida que la temperatura aumenta, se impedirá que este aumente su volumen. Este va a ser una caja rígida y esto va a implicar un aumento de la presión. La presión aumenta, pero el volumen será constante. Volumen igual constante. Entonces vamos a examinar la variación de la temperatura a volumen constante y aquí vamos a obtener una capacidad calorífica a volumen constante. Ese es un escenario. El otro escenario es cuando esto en realidad es una especie de cámara con un pistón móvil. Este es un pistón. Acá está el gas, tiene su fuente de calor y a medida que aumenta la temperatura el pistón se va a desplazar. Va a correr. El efecto de esto es que la presión será constante. Cada vez que aumente la presión debido al incremento de temperatura, el pistón se va a mover para mantener la presión constante, pero el volumen va a cambiar. El volumen cambia. Este es un proceso a presión constante. Entonces, a partir de esto tenemos dos capacidades caloríficas, una para cada proceso. Tenemos la capacidad calorífica a volumen constante, y esta cosa lo vamos a representar a través de derivadas parciales de Q a dt con volumen constante. Y acá tenemos la capacidad calorífica a presión constante de Q a dt P. Estas son derivadas parciales. Esta cosita que está acá abajo está diciendo que estas variaciones se hacen a volumen constante, aquí a presión constante. Esa es la definición de estas capacidades caloríficas a volumen y a presión constante. Esa es la forma matemática. Ya, veamos un ejercicio con estas cosas, pero me quedé sin pizarra hacia abajo, así que vamos a ir acá arriba. Ya, vamos a ver un ejemplito. Este es el ejemplo, aquí lo acabo de copiar. Ejemplo. Este dice así. La capacidad calorífica del helio medida a volumen constante es esto, 3,12 kJ sobre kilogramo Kelvin.
Y cuando se mide a presión constante es esto de acá. Vamos a poner con otro color para no confundir. Esto de acá. 5,19 kilojoules por sobre kilogramo Kelvin. Calcula las capacidades caloríficas molares a presión y volumen constante. Entonces, estas son específicas. Una es a volumen constante, 3,12. Esta cuestión son kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Y la otra es a presión constante, P, 5,19. Esta cuestión son kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Ahora, para sacar las molares, se ve molar. Esto va a ser la masa molar del hidrógeno. No, este es helio. El número másico del helio es 4, así que la masa molar del helio es igual a 4 gramos por mol. Esto es igual a 0,004 kilogramos por mol. Ahí está. Voy a correr esto para abajo y esto la jarga arriba. Es información. Entonces, la capacidad calorífica volumen constante molar va a ser la masa molar por la capacidad calorífica volumen constante. Es decir, estos 0,04 kilogramos por mol por esto de acá. Entonces, este kilogramo se va a matar con este kilogramo. Este kilojoules, esta acá es 1000. Así que lo que va a hacer este 1000 es correr esta coma 3 espacios. Así que esta cosa me va a quedar 4 por 3,12. Y toda esta cuestión me va a quedar en Joule sobre mol Kelvin. Y ahora tengo que multiplicar eso nada más. Así es más sencillo. 4 por 3,12. Eso es 12,48. Vamos a bajar un poco. Y esto es 12,48. Y acá están las unidades. Esta cosa es la capacidad calorífica a volumen constante molar. Y la capacidad calorífica a presión constante molar va a ser... No, la masa molar por el CB. Y copiamos nomás. Vamos a copiar el... Ah, aquí me equivoqué. Este no es CB, es CP. La capacidad de presión constante. Casi. Tengo que copiar este de acá. Lo copio y me lo llevo. Y la masa molar ya sabemos que son esto de acá. A mí lo voy a copiar. Lo llevo. Lo traje con rayas rojas. Ya, ahí está. Entonces pongo las cosas en su lugar. Este va aquí. Este va acá, va multiplicados, el igual. De nuevo, este kilogramo va a matar estos ceros, me va a dejar 4 por 5,19. El kilogramo mata el kilogramo, me va a quedar joule sobre mol Kelvin. Entonces multiplico esos dos números y veo que me da 5, no, ese es 4. 4 por 5,19, 20,76 joule sobre mol Kelvin. Ya ahí estamos listos con este ejemplo. Muy bien, vamos a dejar este video hasta aquí por ahora. Pronto haré otro video con algunos ejercicios adicionales. Así que quedamos hasta aquí. Adiós.